El presidente José Antonio Kast removió el día de ayer, martes 16 de junio, de su cargo a la subsecretaria de la Mujer Daniela Castro, militante de Renovación Nacional. La decisión se tomó tras un profundo quiebre y una mala relación interna entre ella y la ministra de la cartera, Judith Marín, que es del Partido Social Cristiano. Así que el día de hoy vamos a hablar de esto, de cómo se origina, junto a Rodrigo Córdoba, periodista de política aquí en The Clinic. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Jorge, cómo estás? Todo bien. Oye, Rodrigo, lo primero que queremos saber es cómo nace esta tensión al interior del Ministerio de la Mujer, que en The Clinic llamamos una olla de presión, que está, y que bueno, ahora se destapó. Sí, exacto. Bueno, el 27 de mayo nosotros publicamos un artículo dando cuenta de esta tensión que en realidad, más que un punto de partida claro, se dio en el proceso de instalación, en donde en realidad el equipo de la ministra Judith Marín con el equipo de la subsecretaria nunca lograron cuajar, nunca tuvieron una relación muy aceitada y que al final, claro, terminó en lo que vimos ayer con el presidente de la República pidiéndole la renuncia a la hoy ex subsecretaria. Oye, ¿y qué ejemplos de fricciones habían? Estuve leyendo la nota que escribimos ese 27 de mayo. Se acusaba a la ministra Marín de referirse quizás en algunas reuniones como la derechita cobarde, a RN. También RN tenía cierta molestia por el despido que hubo de Priscila Carrasco, quien atraviesa, o atravesaba, no lo sé bien, Mm. un cáncer. Claro, sí. Sobre todo empezó como problemas de gestión, Mm, como según los relatos que nos llegaban al equipo. Por ejemplo, el equipo de la subsecretaria no tenía claro cuándo iba a hablar la ministra Marín, por ejemplo, si era en el Congreso, si era en una actividad, entonces no se compartían la agenda, Problema además de de eso, comunicación. con un problema de comunicación, no había una relación fluida y claro, ya llegaron denuncias más graves de maltrato, de que a los equipos los amenazaban constantemente, como con respecto a la evaluación que se estaba haciendo de su trabajo, entonces había un ambiente bien tenso ahí al interior del ministerio. Pero sobre todo también había una molestia con el equipo de la ministra Marín, que el núcleo social cristiano le llamamos, Perfecto. que son los que vienen del Partido Social Cristiano, hoy extinto, pero que, por ejemplo, habían algunos que no tenían título o bien títulos que no tenían mucho que ver con una carrera política anterior. Entonces eso generaba como recelo, generaba también fricciones Mm. bueno, entre ambos equipos, por igual. Claro, recordemos que en el gobierno de José Antonio Kast, un gobierno del Partido Republicano, Mm, y que dentro de sus afiliados, podríamos decir, sí, se encuentra el Partido Social Cristiano, que ya no existe, como dijiste tú, claro, Renovación Nacional, la UDI, y bueno, el Partido Libertario que quedó afuera en, claro. en esta ocasión. Bueno, está esta tensión entre la Mm, subsecretaria y la ministra y sus ujú, equipos, y después esto escala claro. a los partidos de cada una. ¿Me puedes contar un poco qué fue lo que pasó ahí, cómo escaló y cómo deriva esto? Claro, ahí ya efectivamente desde los equipos se empieza a comunicar a los dirigentes de los partidos de que hay algo medio insostenible, ¿no? De hecho, ese 27 de mayo, cuando nosotros publicamos Mm, el, el caso, ya era un secreto a voces. O sea, desde la SECOM, desde incluso Presidencia, desde Renovación Nacional, desde los dirigentes, antiguos dirigentes del Partido Social Cristiano, todos sabían que en realidad no había una buena relación. mm. Entonces ya se empiezan a acelerar gestiones en un cónclave político que realiza el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, en donde invita a la bancada de RN, eh, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que es RN, se lo comenta, le hace pública como esta molestia y como hay algo que tenemos que hacer para mejorar la gestión. Y Claro. también nosotros publicamos cuando Héctor Muñoz, que es el actual alcalde de Concepción, que era del Partido Partido Social Social Cristiano, Cristiano, sí. sí, él también le hace un llamado, le reconoce que hay que hacer cambio en el equipo, que no está funcionando y que se están llevando las tensiones a un lugar
que ya dificulta el trabajo de la ministra y de la subsecretaria, entonces ya nada suma. En el fondo. Claro. Y la diputada social cristiana Sara Concha también se Claro. sinceró al respecto y dijo que quizás lo mejor era que la ministra le tuviera que pedir la renuncia a la subsecretaria, ¿no? Claro, exacto. Ya públicamente se empezaron a pedir los cargos, por decirlo así. Entonces era medio insostenible ya. Claro. Había casi que un momento de, no sé, se estaba esperando alguna fecha adecuada para poder hacer el cambio. ¿Y cómo se toma esta decisión del cambio? ¿Por quién? ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Cómo está el ambiente entre el Partido Social Cristiano y también Renovación Nacional? Sí, bueno, fue clave una reunión que, a propósito de lo que se publicó ahora recién también, una reunión que fue el día lunes entre Andrea Valladares y el presidente José Antonio Cast. Andrea Valladares es senadora y es presidenta de RN, y también con Paulina Núñez, que es senadora de RN. Presidenta Ahí, del Senado, me parece. presidenta del Senado también. Entonces ahí se conversa, ¿no? Y se dice qué vamos a hacer, porque hay que hacer un cambio y se comunica, o sea, a entender de que Daniela Castro es la que va a caer. Ahí lo que se negocia en el fondo es, o a lo que se acuerda más bien, ¿Quién usa ese cupo? que no se hace cupo fue CRN. Nueva subsecretaria, que llega a este gobierno. Esto pasó el día de ayer. Bueno, también fue bien mediático y viral la salida de la ex subsecretaria Daniela Castro en moto. Claro, sí. Lo pueden ver también en nuestro Instagram, ahí, Sí. @theclinic, cómo fue esa salida. Sí, Marcia Rafael, ella llega, ex diputada, una RN muy reconocida, entonces de alguna manera no hubo ninguna tensión respecto a eso, ¿no? A que el cupo sigue siendo RN, es una RN reconocida, entonces en ese sentido no genera mucho... No hay una molestia. No hay una molestia. Ahora sí, hay una molestia respecto a que el gallito político lo ganó un partido extinto, básicamente. Claro. Versus RN, que es un partido, bueno, Que tiene un ministro. Tiene un ministro, es Express, la bancada de senadores más grande también. Entonces, como el tonelaje político que tiene RN haya cedido o haya caído ante ante una ministra que es del Partido Social Cristiano, bueno, pudo haber afectado también, ¿cómo se llama?, los ánimos al interior de RN. Oye, y hoy en día dicen que existen dos almas dentro del gobierno. Claro. Eso estaba leyendo en la nota que subimos recién en The Clinic con la contenida molestia de RN tras la decisión del presidente Kast de remover a Daniela Castro, que estamos hablando que era la subsecretaria. Claro, hay dos almas también, pero respecto a esa renuncia, o a la remoción de Daniela Castro, quería hacer un punto también, que Daniela Castro no es una militante RN del círculo como más central, ¿no? Hegemónico del partido. Ella es más cercana a Mario Desbordes, al alcalde. Más díscola, podríamos decir, Más de alguna manera. claro. Recordemos que Mario Desbordes se fue... Renunció este año. Renunció este año a RN, entonces por eso es una molestia contenida, ¿no? Como RN no puso mucho en juego... Claro, no es una figura reconocida del partido Exacto. hacia la opinión pública tampoco, me imagino. Exacto. Entonces, por eso como que no hay una molestia así pública, grande, sino que está Contenida, como decimos. Sí. Y respecto a lo de las dos almas que mencionaba, Sí. bueno, es algo que era una expectativa, ¿no? Al momento de la instalación del gobierno. Sin embargo, ahora ya se está hablando, por lo menos entre parlamentarios y entre políticos, de que efectivamente hay un alma que es más dialogante, que por ejemplo la encarna el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el mismo ministro de Sexpress, García Ruminot, y otra alma que es más dura, ¿no? Que vendría a ser el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, todos los que vienen de otra línea, ¿no? Como más de la derecha, más dura, por así decirlo. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, sería Judith Marín, la ministra, la que vendría a ser de esta derecha más dura, y Castro de esta derecha más dialogante. Así es como el dibujo muy simple. Perfecto.
Esta es la cuarto subsecretario en el cargo que renuncia, o sea, se le pide la renuncia. Claro. Fueron dos anteriormente de seguridad. Mm. Bueno, un tema que estuvo bastante en boga a su tiempo, todo lo que Sí. pasó en seguridad. Uno de ciencia, que también fue bastante polémico y Ujú. estuvo dentro de los medios. Y ahora, última, la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, de Renovación Nacional. Sí, es complejo también aquilatar estos golpes, por decirlo así, en un momento de instalación, cuando esta semana se cumplen 100 días del gobierno. Entonces, que caigan 4 ministros, bueno, pueden haber argumentos de que es un ajuste, ¿no? Ajustes propios de una De una instalación. instalación, ¿no? De Claro, alguien también de una coalición o claro, partido que no había sido gobierno anteriormente. claro. Pero hay que justificarlo, ¿no? ¿Y eso cómo se justifica? Con los actos posteriores. Si en el fondo efectivamente empieza a cambiar una gestión y se empiezan a dar resultados, el cambio está justificado, ¿no? Pero ahora es el momento de la prueba. Perfecto. Ujú. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la información, por un poco contextualizarnos de dónde viene esta salida de la ex subsecretaria Daniela Castro de Renovación Nacional. Y nada, los invito a seguir leyendo theclinic.cl para estar al día de lo que está pasando en la política de nuestro país. Así que muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Jorge. Nos vemos.